Ya conozco bastante bien lo que está sobre el suelo en Alcatraz. Pero ahora, un nuevo estudio encuentra que hay edificios y túneles ocultos debajo del patio de la prisión. Alcatraz albergaba a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. O eso pensábamos. Cuando el FBI descubrió un túnel debajo de la prisión, lo que encontraron cambió la historia por completo. Legendario sistema de túneles subterráneos. Y nuestro radar de penetración terrestre acaba de descubrir una anomalía intrigante. Cámaras cubiertas de polvo, pasajes secretos y evidencia silenciosa insinuaban algo mucho más complejo. ¿Podría esta isla haber desempeñado un papel oculto en algo mucho más grande? Podrías pensar que conoces Alcatraz, pero este descubrimiento podría cambiar eso de maneras que nadie esperaba. Secretos bajo Alcatraz. La mayoría de la gente piensa que ha visto todo lo que Alcatraz tiene para ofrecer. Vienen, recorren los mismos pasillos, escuchan las mismas historias. Nada realmente cambia. Al menos, eso es lo que creían. Bueno, quiero decir, está justo delante de ti, acero y concreto. Era el edificio de concreto reforzado con acero más grande del mundo. Pero debajo de los recorridos pulidos y el concreto desgastado, se descubrió algo inesperado, algo que ni siquiera el FBI vio venir. Alcatraz no comenzó como una prisión. En el siglo XVIII, sirvió como el sitio del primer faro de la bahía de San Francisco. La posición aislada de la isla rocosa la convirtió en una fortaleza militar perfecta. Llegaron en 1853 y construyeron una fortaleza para proteger el puerto. Para 1907, había sido oficialmente designado como la prisión militar del oeste de los Estados Unidos. Solo unos años después, los equipos de construcción ampliaron las instalaciones de la isla, y en 1912 se completó el bloque principal de la prisión. Con el tiempo, reclusos de todo el país fueron enviados allí, la mayoría de ellos problemáticos en otras prisiones federales que requerían estricta supervisión. Alcatraz podía contener a los peores de los peores, podía contener a prisioneros violentos de clase media. La ubicación funcionó a favor de Alcatraz. Aguas frías, corrientes fuertes y gran distancia del continente hacían que escapar fuera casi imposible. Esta es una instalación magnífica, pero no se conoce a nadie que haya escapado de Alcatraz y sobrevivido. Y durante su apogeo en las décadas de 1930 y 1940, Alcatraz albergó a algunos de los criminales más peligrosos del país. Nombres como Al Capone y Machine Gun Kelly añadieron a su dura reputación. Estaban encerrados detrás de gruesas paredes sin lugar a donde correr, o eso parecía. En sus 29 años de operación, 36 reclusos intentaron escapar. La mayoría fracasó. Algunos fueron capturados. Otros murieron en el intento. Es un punto en el que el cuerpo ha entrado en una etapa tan avanzada de descomposición que es casi irreconocible como un cuerpo humano. Pero un caso todavía atormenta la isla. Frank Morris y los hermanos Anglin, Clarence y John, desaparecieron en 1962. No se encontraron cuerpos, no hay pruebas de muerte, y ninguna explicación clara de cómo burlaron la estricta seguridad. Esta fuga no solo generó preguntas, sino que abrió una compuerta de teorías. El FBI concluye que estos 3 hombres se han ahogado. Otros se apresuran a decir que tal vez ocurrió algo diferente. Una idea destacó entre las demás. ¿Y si un túnel les hubiera ayudado? ¿Y si algo había estado escondido bajo la prisión todo el tiempo? Durante décadas solo fue un rumor, pero eso cambió. Cuando los investigadores regresaron a Alcatraz años después, no estaban allí por las vistas. Estaban investigando algo enterrado bajo la superficie. Literalmente. Lo que descubrieron los dejó helados. El depósito de chatarra está por ese camino, así que vamos a observar particularmente las paredes de este lado. Era una estructura oculta a plena vista. Escondida bajo capas de tierra y concreto, habían encontrado lo que muchos pensaban que era solo un mito. Lo que contenía dejó pálidos incluso a los agentes endurecidos del FBI. Llegaremos a eso. Pero primero, tienes que entender lo imposible que se suponía que era escapar de Alcatraz. No eran solo los guardias o el alambre de púas, era la isla en sí. Entonces, ¿cómo lograron 3 hombres burlar todo? Y más importante, ¿cuánto tiempo ha estado esperando a ser encontrado ese túnel oculto? Balsa, muñecos y un túnel. Han pasado exactamente 50 años desde que 3 hombres lograron escapar de Alcatraz como Houdini. Tras su designación como prisión federal, Alcatraz se transformó en lo que muchos creían que era la instalación más segura del país. Las barras de hierro fueron reforzadas,
torres de vigilancia surgieron en posiciones clave, y la rutina diaria para los reclusos se convirtió en un estricto sistema de controles y reglas. Tenía 6 torres de vigilancia con más de 60 guardias. Tenía la proporción más alta de guardias por prisionero de cualquier prisión. Cada movimiento era observado. Cada sonido era anotado. Sin embargo, bajo todo ese control, algo se estaba formando, algo que no se descubriría hasta mucho después, cuando el FBI regresó con sus propias preguntas. Frank Morris había pasado por el sistema penitenciario antes, arrestado por robo a bancos, robo con allanamiento y conocido por escapar de instalaciones de alta seguridad, llegó a Alcatraz en enero de 1960. Había estado entrando y saliendo del sistema desde los 13 años, principalmente por cargos de robo. Más tarde ese año, John Anglin se unió a él, seguido por su hermano, Clarence, a principios de 1961. Otro recluso, Allen West, ya había estado en Alcatraz desde 1957. No eran extraños reunidos por casualidad. Los 4 hombres se conocían de estancias anteriores y ahora estaban ubicados en celdas contiguas. Eso era todo lo que necesitaban. Vaya, ¿entonces están uno al lado del otro? Lado a lado. ¿Quieres echar un vistazo más de cerca? ¿Podemos? Sus conversaciones comenzaron en silencio durante las noches. Las ideas empezaron a formarse. Morris, reconocido por su mente aguda, asumió el papel de planificador. Estaban decididos, y pronto un plan comenzó a tomar forma. Comenzó con hojas de sierra desechadas del taller de la prisión. Luego vinieron cucharas de metal del comedor. Con piezas de una aspiradora vieja, construyeron un pequeño taladro. No era mucho a simple vista, pero funcionó. Y muchas de las ideas, como los chalecos salvavidas, salieron directamente de la biblioteca de la prisión. Cada hombre tomaba su turno raspando y perforando alrededor de los respiraderos bajo sus lavabos, aflojando cuidadosamente el concreto. Para ocultar su progreso, usaban cartón pintado para cubrir los agujeros. Y cuando el sonido se volvía demasiado fuerte, Morris se sentaba y tocaba su acordeón durante la hora de música de la prisión, cuando suaves melodías llenaban el aire para mantener a los reclusos tranquilos. Detrás de esos muros de la celda, justo fuera de la vista, había un túnel de servicio sin usar. Había sido parte de la estructura original de la prisión y ya no estaba vigilado. Los hombres lo descubrieron y empezaron a usarlo. Okay, this is the backside of one of the vent holes. So this is where they tunneled through. Yep. Right here. Se subieron al techo de su bloque de celdas y comenzaron a convertir el espacio en un taller oculto a la vista. En ese espacio escondido, empezaron a construir. Durante varios meses, cosieron una balsa de goma improvisada que medía 6 pies por 14 pies. Fue fabricada con más de 50 impermeables robados uno por uno, luego pegados y sellados. También sabían que no había seguimiento del tema de los impermeables. Ya sabes, los guardias nunca decían, bueno, ¿cuántos impermeables hay afuera? Junto a la balsa, hicieron chalecos salvavidas, también con los impermeables, planeando un viaje frío y peligroso por la bahía de San Francisco, pero aún no habían terminado. Sabían que tenían que hacer parecer que estaban dormidos en la cama cada noche, así que esculpieron cabezas falsas con jabón, papel higiénico y polvo de cemento. Las caras fueron pintadas con materiales del aula de arte, el cabello fue tomado del suelo de la barbería y pegado a las cabezas. Estas cabezas falsas se colocaron en sus almohadas mientras los hombres trabajaban detrás de las paredes. Podían ponerlos y parecería que estaban durmiendo y tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero incluso con toda su planificación, algo todavía no encaja. ¿Cómo lograron moverse tan libremente a través de un espacio tan controlado? Los guardias nunca notaron nada inusual. Las revisiones nocturnas no levantaron ni una sola alarma. Todo sobre la fuga parecía demasiado bien sincronizado. Durante años, los investigadores intentaron juntar las piezas faltantes. Los hombres tenían las herramientas, el momento y el plan, pero lo que no tenían, al menos en los registros, era un camino claro de salida. Esa pregunta aún queda en el aire. ¿Cómo realmente salieron de la isla? Cuanto más lo miras, más parece que falta algo, algo que nadie ha explicado completamente. Desaparecidos sin dejar rastro. Todo estaba tranquilo esa noche, demasiado tranquilo para un lugar como Alcatraz, pero en lo profundo de las paredes de la prisión, algo ya estaba en marcha. El 11 de junio de 1962, el plan de escape que había tardado meses en prepararse finalmente, cobró vida. Desde que los hermanos John y Clarence Anglin
junto con el recluso Frank Morris, desaparecieron de Alcatraz en 1962. En sus celdas, los reclusos dejaron cabezas de maniquí pintadas con cabello humano real para engañar a los guardias que hacían las rondas. Parecían tan reales que ni siquiera una linterna al pasar levantaría sospechas. Cabezas de maniquí hechas de yeso, papel maché, pintura y cabello humano real para engañar a los guardias. Mientras tanto, Frank Morris y los hermanos Anglin se deslizaron en la abertura detrás de la pared. Tenían una oportunidad para esto, pero no todos lograron salir. Clarence West tuvo problemas para quitar la rejilla de su ventilación. Se atascó y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Se quedó atrás mientras los otros avanzaban. Una vez dentro del túnel, Morris y los Anglin se movieron rápidamente. Subieron por una serie de tuberías para llegar al techo, cuidando de no hacer ruido. Desde allí, bajaron por la chimenea conectada a la panadería, pero el techo de la prisión era solo una parte del desafío. Subieron por una red de tuberías y fontanería antes de llegar aquí, al techo. Delante de ellos se alzaban dos altas vallas cubiertas de alambre de púas. De alguna manera las superaron y luego bajaron por una pendiente rocosa que conducía a la orilla. El agua estaba oscura y helada, pero no tenían otra opción. Alrededor de las 10 de la noche, los tres hombres se alejaron de la playa usando su balsa casera. Lo que sucedió después de ese momento sigue siendo un misterio. Esa fuga legendaria sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia estadounidense. A la mañana siguiente, los guardias de la prisión encontraron algo extraño. No había movimiento en las celdas. Cuando miraron más de cerca, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Esos no eran prisioneros durmiendo, eran falsos. Y para cuando dieron la alarma, Morris y los Anglin ya se habían ido. West confesó todo cuando fue interrogado. Los fugitivos, dijo, se dirigían a la Isla Ángel, y pronto comenzó una gran búsqueda. Durante la semana siguiente, aparecieron fragmentos de la fuga. El 14 de junio, la Guardia Costera encontró un remo flotando cerca de la orilla. Más tarde ese día, unos trabajadores descubrieron un paquete envuelto en goma. Piezas de madera en forma de remo y uno de los chalecos salvavidas llegaron a la orilla cerca de la Isla Ángel. Contenía fotografías y pertenencias personales vinculadas a los hermanos Anglin. Una semana después, pedazos de la balsa llegaron a la orilla cerca del puente Golden Gate. Pasó otro día, y un chaleco salvavidas desgarrado apareció no muy lejos de allí. Pero los tres hombres habían desaparecido. Nunca se les volvió a ver. Y en cuanto a ese estrecho conducto por el que se arrastraron, planteó una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros espacios olvidados hay bajo Alcatraz? ¿Fueron los primeros en encontrarlo o solo los primeros en salir? Rumores que el FBI no pudo enterrar. La gente pensó que el misterio había terminado cuando la prisión cerró sus puertas en 1963, pero de alguna manera apenas había comenzado. Aunque el FBI dictaminó que los fugitivos se ahogaron en las aguas que rodean la isla, esa respuesta nunca realmente satisfizo a todos. El FBI ha reproducido, es una gran herramienta interpretativa para el Servicio de Parques Nacionales. Desde el primer año después de la fuga, surgieron nuevas afirmaciones. Los familiares de John y Clarence Anglin dijeron que recibieron tarjetas de vacaciones firmadas por los hermanos. Algunos incluso juraron que recibieron llamadas telefónicas. Según se informa, la madre del hombre recibía un ramo de flores entregado cada día de la madre, año tras año, sin nota y sin remitente conocido. No se detuvo ahí. Cuando ella falleció en 1973, dos hombres altos se presentaron en su funeral. Según los que estaban allí, llevaban mucho maquillaje y se mantuvieron alejados de la multitud. Para la familia, era obvio quiénes eran. ¿Podría realmente haber sido ellos? ¿Habían logrado hacer lo imposible? ¿Habían escapado de una de las prisiones más seguras del mundo? Alcatraz fue un penitenciario federal durante casi 3 décadas. ¿Y luego se desvanecieron en el aire? Era una teoría que no desaparecía. La gente no podía evitar preguntarse si el FBI había sacado conclusiones demasiado rápido. Lo que hacía que los rumores fueran más difíciles de ignorar era lo que vino después. Mucho después de que las puertas de la prisión se cerraran para siempre, seguían circulando historias extrañas. Había rumores sobre pasajes ocultos, rutas de servicio olvidadas hace mucho tiempo y ejes de acceso que nunca aparecieron en los diagramas oficiales. Después de que derribaron el respiradero, terminaron aquí en el techo del pabellón y corrieron directamente hacia la libertad. Antiguos trabajadores de mantenimiento insinuaron la existencia de planos que mostraban partes de la estructura que estaban selladas o nunca se usaron. Algunos afirmaban haber visto puertas cerradas que llevaban a lugares de los que ningún preso o guardia hablaba.
Otros juraban que ciertas áreas de la isla fueron construidas discretamente, enterrando túneles y habitaciones de las que nadie tenía permiso para hablar. Después de pasar por esta pared de cemento, subieron por una red de tuberías y plomería. Incluso hubo informes de turistas y ex empleados que describieron haber escuchado sonidos como puertas chirriando y pasos resonando provenientes de áreas que supuestamente habían estado cerradas durante décadas. Algunos lo atribuían a los viejos edificios asentándose, pero otros no estaban tan seguros. Cuantas más historias se acumulaban, más gente empezaba a creer que Alcatraz no era solo una prisión. Era un lugar construido con capas. Si miras detrás de mí, ese es el conducto de ventilación que él amplió para escapar. Tanto arriba como abajo. Y tal vez esas capas guardaban secretos que el público nunca debía descubrir. Así que ahora la pregunta no es solo si los fugitivos sobrevivieron, sino si la prisión misma estaba ocultando algo todo el tiempo. La carta que lo cambió todo. Hay algunas cosas que no cuadran, y cuando comienzan a salir a la luz, dejan más preguntas que respuestas. El FBI cerró oficialmente su investigación en 1979, decidiendo que Frank Morris y los hermanos Anglin probablemente se ahogaron en la bahía de San Francisco. Y escaparon a la bahía de San Francisco, y eso hay que reconocérselo, ellos rompieron el sistema. Eso podría haber sido el final, pero algo cambió en enero de 2018. Una carta salió a la luz. Esto no era solo un rumor inventado por teóricos de la conspiración. La nota afirmaba ser de John Anglin en persona. Según la carta, él todavía estaba vivo. Mi nombre es John Anglin. Comienza la carta. Escapé de Alcatraz en junio de 1962. Dijo que había escapado de Alcatraz con su hermano, Clarence, y Frank Morris en junio de 1962. Se describió a sí mismo como de 83 años y con mala salud. Dijo que tenía cáncer. Insistió en que todos lograron salir con vida esa noche, pero apenas. Añade, tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Había más. John escribió que si las autoridades le garantizaban ayuda médica y una sentencia leve, revelaría su ubicación actual. La carta también afirmaba que Clarence murió en 2008 y Frank en 2005. Todo esto fue entregado al FBI 5 años antes, en 2013, después de ser recibido por el Departamento de Policía de San Francisco. El FBI examinó la carta en busca de huellas dactilares, pero aparentemente no pudieron encontrar una coincidencia. Luego permaneció en silencio sin ser revelado, oculto del público hasta que alguien decidió sacarlo a la luz. ¿Por qué esperar 5 años? ¿Y qué más no se ha compartido? Hicieron el último esfuerzo. Querían asegurarse de que no hubiera nadie en ese techo. No es la primera vez que la gente se pregunta si la historia completa de esa fuga alguna vez salió a la luz. Algunos han creído durante mucho tiempo que el FBI nunca contó toda la verdad. No solo sobre la fuga, sino sobre lo que se encontró después. Ahora, con la reaparición de esta carta, esas sospechas solo se fortalecen. ¿Qué pasaría si el túnel encontrado bajo la prisión no fuera solo un conducto de servicios abandonado? ¿Y si hubiera sido planificado, preparado? ¿Y si alguien lo encontró poco después de la fuga, pero decidió mantenerlo en secreto? Es uno de los grandes misterios del siglo XX, y todos se aferran a él porque les encanta cuando un desvalido gana. ¿Por qué harían eso? ¿Fue para preservar la reputación del sistema penitenciario? ¿O era la verdad simplemente demasiado embarazosa para admitir que 3 reclusos superaron a los guardias, al sistema y a todos los que les dijeron que escapar era imposible? El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, a diferencia del FBI, nunca cerró oficialmente el caso. A cambio de no ser acusado, West entregó lo que afirmó era el plan de escape al FBI. En el año 2022, publicaron imágenes actualizadas de progresión de edad, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a uno de los hombres. Quizás todavía estén vivos, quizás alguien los ayudó, quizás la verdadera verdad fue enterrada bajo capas de informes, declaraciones y pruebas selladas. Entonces surge la pregunta más grande. ¿Era esta carta real o solo alguien jugando un juego cruel con un caso antiguo? Más tarde, lo que hacen es comenzar a crear respiraderos de papel maché como una especie de cubierta para los agujeros que están creando. Eso es lo que complica las cosas. Por un lado, podría ser un engaño escrito por alguien buscando atención. Por otro lado, podría ser genuino. Tal vez incluso el único mensaje enviado por uno de los fugitivos después de todos estos años escondido. De cualquier manera, no era algo que el FBI pudiera ignorar por completo.
Alguien envió esa carta. Alguien escribió esas palabras. Alguien allá afuera sabe algo. Y si incluso una parte de eso es real, entonces tal vez el túnel no fue el final de su historia. Fue solo el comienzo. El fuerte enterrado. En 2019, un equipo de investigadores descubrió algo extraño justo debajo del antiguo patio de la prisión de Alcatraz. No eran escombros ni concreto agrietado. En cambio, encontraron los restos de una estructura completamente diferente. No algo de los días de la prisión, sino algo mucho más antiguo. Esto tampoco fue el resultado de una suposición al azar. Durante años, los arqueólogos habían creído en silencio que la isla albergaba más que solo la historia de los reclusos y las fugas de prisión. Las lecturas térmicas aún no me están dando suficiente detalle para determinar qué es. Algunos incluso sospechaban que Alcatraz fue construido sobre un sitio militar de la era de la Guerra Civil. Fue un capítulo crucial en la guerra y presagió la caída de la Confederación. Pero, ¿cómo se prueba ese tipo de teoría sin excavar un monumento protegido? La respuesta vino en forma de tecnología avanzada. Usando una combinación de radar de penetración terrestre y escaneos láser de alta resolución, los investigadores comenzaron a mapear lo que había justo debajo de la superficie. Con la ayuda de mapas y fotografías antiguas, empezaron a reconstruir lo que estaba oculto debajo. También examinaron fotografías históricas para contrastar lo que los escaneos de alta tecnología descubrieron con los registros de archivo. Lo que encontraron confirmó sus sospechas. Enterrados a solo centímetros bajo la superficie, había almacenes de municiones, terraplenes y túneles. El hecho de que el piso de concreto del patio de la prisión estuviera directamente sobre estas características, en algunos lugares sin ningún tipo de separación real, sorprendió incluso a los expertos más experimentados. Van a estar en la región sur en algún lugar porque ¿por qué? Parecía como si la prisión moderna hubiera sido simplemente colocada directamente sobre el antiguo fuerte. Pero, ¿por qué alguien construiría de esa manera? Los historiadores piensan que fue una decisión tomada por rapidez y costo. Cuando Alcatraz estaba siendo transformada en una prisión federal, los equipos de construcción podrían haber encontrado más fácil dejar las antiguas estructuras militares intactas y simplemente verter concreto sobre ellas. Con el tiempo, se añadieron capas ligeras de concreto para mantener la erosión bajo control, especialmente durante las largas temporadas de tormentas de la isla. Aún así, una cosa destacaba sobre todo lo demás. Nadie esperaba que las estructuras debajo estuvieran tan bien conservadas. Algunos de los túneles estaban prácticamente intactos. Otros insinuaban pasadizos más complejos enterrados aún más profundo. Eso es increíble. Una vez que perforen esto, ¿a dónde van desde aquí? ¿Podría haber rutas adicionales que nadie haya visto jamás? ¿Y si es así? ¿Qué propósito tenían? ¿Eran parte del diseño militar original o alguien los había reutilizado después? Esa pregunta se vuelve aún más apremiante cuando se considera el contexto de la fuga de 1962. Si estos túneles existían, ¿es posible que los fugitivos los descubrieran de alguna manera? ¿Fueron utilizados como parte del plan o estaban demasiado bien escondidos en ese momento? Los informes oficiales no mencionan ninguna estructura militar subterránea involucrada, pero de nuevo, este descubrimiento solo se produjo décadas después. Y la parte más interesante, los investigadores todavía creen que hay más túneles esperando ser encontrados. Eso significa que incluso después de todos los escaneos y mediciones, no han descubierto todo. Parece estar a unos 60 centímetros bajo tierra. Parece que podría ser un túnel que se dirige directamente hacia el bloque principal de celdas. Todavía hay áreas de tierra debajo de Alcatraz que no se han mapeado completamente, áreas que podrían contener más secretos. Tal vez incluso pistas que desafiarían todo lo que el público pensaba que sabía sobre esa prisión y la fuga que la convirtió en leyenda. Cada nueva capa expuesta hace que la versión superficial de los eventos parezca menos completa. Tal vez la prisión no estaba tan sellada como creían las autoridades, y tal vez esos 3 hombres no solo tuvieron suerte, podrían haber sabido más de lo que cualquiera pensaba. Teoría del ferrocarril subterráneo. Hay una teoría que surge cada vez que la gente habla sobre la fuga de Alcatraz, una que ha pasado silenciosamente entre mentes curiosas y círculos de conspiración durante años. Algunos creen que los túneles debajo de la prisión no eran solo restos olvidados de una era militar. Según esta teoría, esos antiguos pasajes eran parte de una ruta de escape secreta. Y decidió en su mente que si rompía los ladrillos, estaría en los túneles españoles. La idea podría sonar como algo sacado de una novela, pero para algunos tiene más sentido que la versión oficial que dice que los hombres se ahogaron en la bahía.
No ayudó que la existencia de esos túneles permaneciera oculta al público durante tanto tiempo. Una vez que las estructuras subterráneas finalmente salieron a la luz, la gente comenzó a cuestionar cuánto sabían realmente las autoridades en el momento de la fuga. Si una red de túneles estuvo allí todo el tiempo, pudo haber jugado un papel en cómo Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron sin dejar rastro, y si es así, ¿por qué no fue parte de la investigación? Algunos investigadores creen que los túneles fueron sellados o enterrados bajo concreto durante la construcción de la prisión, pero eso no ha impedido que otros piensen que los fugitivos encontraron una manera de entrar, tal vez a través de una grieta en el suelo o un punto de acceso olvidado en algún lugar profundo dentro de las paredes de la prisión. Es difícil ignorar la posibilidad, especialmente cuando la fuga en sí ya estaba tan bien planificada. Los hombres construyeron señuelos, escalaron tuberías y navegaron por los tejados. Entonces, ¿por qué no añadir una ruta oculta bajo sus pies? También vale la pena señalar cuán rápidamente se promovió la explicación oficial. La idea de que los hombres se ahogaron fue aceptada pronto y repetida durante décadas. Pero nunca se recuperaron cuerpos, y no hubo señales claras de que alguien muriera en el mar. La teoría del túnel, por otro lado, sugiere una imagen muy diferente, una donde la fuga fue ayudada por algo justo debajo de la superficie. Las personas que apoyan la teoría del ferrocarril subterráneo a menudo señalan lo silencioso que fue el gobierno sobre las estructuras debajo de la prisión. ¿Por qué esperar tanto para mencionarlas? ¿Por qué no se compartió esa información durante la investigación original? ¿Podría ser que las autoridades tenían sus sospechas, pero eligieron no hacerlas públicas? ¿Y si realmente había una ruta de escape debajo de la prisión, quién lo sabía? ¿Fue pura casualidad que los fugitivos la encontraran o alguien los ayudó? Alguien que conocía la isla mejor que la mayoría. Por supuesto, no hay pruebas contundentes para confirmar nada de esto, pero esa es la naturaleza de las teorías de conspiración. Prosperan en lugares donde faltan respuestas. Y cuando se trata de Alcatraz, todavía hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Podrían los hombres haber usado una ruta oculta que nunca se mencionó en los archivos? ¿Es posible que el verdadero camino de escape haya estado bajo tierra todo el tiempo? Y si eso es cierto, ¿qué más no se ha descubierto aún? La teoría del túnel de la era de la prohibición. Las frías paredes de piedra de Alcatraz siempre han guardado secretos, pero este planteó más preguntas que respuestas. Algunos creen que los túneles ocultos bajo la prisión durante décadas eran parte de algo mucho más grande que solo planes de escape. A medida que se difundía la noticia, comenzó a formarse una nueva teoría, no solo de historiadores o investigadores, sino de aquellos que siempre han creído que Alcatraz guardaba más de lo que mostraba. Según los teóricos de la conspiración, los túneles datan de la era de la prohibición, mucho antes de que la prisión se convirtiera en un penitenciario federal. Según la teoría, los túneles podrían haber sido construidos para transportar alcohol ilegalmente durante la década de 1920, cuando el país lo había prohibido. Con San Francisco justo al otro lado del agua, Alcatraz pudo haber servido como un punto de transferencia oculto entre proveedores y compradores clandestinos. Algunos incluso afirman que el ejército hizo la vista gorda, o peor, participó en ello. El diseño de los túneles añade más misterio a las afirmaciones. No son aleatorios ni desordenados. El trazado es ordenado, casi planificado. Algunos alegan que conectan partes clave de la isla que no tenían una razón clara para estar unidas, a menos que hubiera algo sucediendo bajo la superficie. Algunos ex trabajadores incluso han hablado extraoficialmente, insinuando métodos de construcción inusuales que no coinciden con los planos de la prisión. Por supuesto, los informes oficiales descartan estas afirmaciones. Dicen que no hay evidencia que respalde la idea de que estos túneles se usaron para el contrabando, o que siquiera existieran antes de la prisión. Pero cuando juntas todos los detalles extraños, es difícil no preguntarse, y luego está la fuga. ¿Podrían esos hombres haber descubierto de alguna manera este sistema de túneles secretos y haberlo usado para desaparecer sin dejar rastro? ¿O se toparon con algo aún más impactante mientras se arrastraban por la oscuridad, algo que lo cambió todo? Es el tipo de pensamiento que deja más preguntas que respuestas. Algunos dicen que el gobierno siempre lo ha sabido. Otros creen que el descubrimiento se mantuvo en silencio por lo que podría revelar. Podría dañar reputaciones, plantear preguntas sobre la historia de Alcatraz, o incluso señalar a personas que nunca debieron estar involucradas. Pero aquí está la cuestión. Por extraño que parezca, siempre hay un hilo de verdad en cada rumor. Eso es lo que hace que sea tan difícil de ignorar. Así que pregúntate, ¿era Alcatraz solo una prisión, o estaba ocultando algo mucho más complejo bajo la superficie? Ya sea que creas en rutas secretas de contrabando o no, una cosa es cierta. La historia de Alcatraz no es tan simple como nos han contado. Esa prisión tiene capas,
tanto literal como históricamente. Y cada capa que se desvela revela algo aún más extraño que la anterior. Quizás el verdadero misterio no sea solo sobre la fuga. Quizás se trate de lo que se enterró para evitar que otros indagaran demasiado. Si encontraste este video interesante, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más de dónde vino esto. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.